Jungle. Audio Jungle. A ver, bueno, Aldo, pasemos a esta segunda parte, ¿no? La democracia liberal y su época. Y aquí curioseando he visto que has traído un libro sobre el tema. A ver, Aldo. Así es, bueno, es un libro al que le tengo mucho cariño en realidad, porque es un libro muy pequeño, pero me parece muy potente. Justamente pensaba que la segunda parte debería llamarse así porque en la introducción de este texto, este politólogo canadiense, C.B. Macpherson, sostiene que cuando uno habla de la época de algo o de alguien, es porque uno se está refiriendo ya a un pasado que ya no existe. Entonces, él se pregunta si es pertinente hablar sobre la época de la democracia liberal y intenta recuperar a lo que serían los demócratas liberales éticos del siglo XIX con John Stuart Mill a la cabeza. Los que pensaban que la democracia debía ser esa sociedad en la que las personas pudieran realizarse al máximo como seres humanos, es decir, poder construir una sociedad feliz. Entonces, cuando hablamos de la democracia, no podemos hablar de la democracia a secas, sino de la democracia de una sociedad en particular. ¿Cuál es esta sociedad? La sociedad capitalista. Entonces, es una democracia, es decir, una forma de gobierno política que corresponde a un tipo de economía, que es la economía capitalista y específicamente hoy en día la economía neoliberal. Entonces, por lo tanto, eso, la economía, y no hace falta ser marxista para esto, tiene un efecto importante sobre la forma como se constituye esa institucionalidad democrática. Es decir, estos liberales del siglo XIX notaban que había un conflicto. ¿Por qué? Porque la sociedad de mercado propone más bien que la desigualdad es un factor natural. Y para poder desarrollar una cultura democrática, más bien uno tiene que tender o promover la igualdad. Ya, claro, ya. Entonces, es una contradicción. No se puede realmente realizarse como persona en una sociedad de mercado, porque esa sociedad de mercado limita las formas democráticas, porque en el mercado ¿quiénes vencen? Los más fuertes frente a los más débiles, y someten de manera compulsiva a los débiles. Entonces, era muy interesante porque además Macpherson va a desarrollar 4 modelos, y de esos 4 modelos, el modelo más interesante, que me parece, es el modelo actual, el modelo que se promueve hoy en día también de alguna manera en el Perú, es el llamado de la democracia participativa. Entonces, él sostiene que este modelo es un modelo ideal, deseable, pero es un modelo que tiene muchos problemas para ponerse en práctica. Porque en un escenario, es una fórmula básica, a mayor desigualdad económica, menor participación política. Él se propone un ejemplo, te lo digo, se lo comento. Imaginemos que hay un mecanismo tecnológico que hoy en día se podría imaginar. Este libro es un libro de 1980, pero todavía no existían las computadoras en forma masiva ni el internet. Pero él se imaginaba y decía, imaginemos esta sociedad de democracia participativa en la que todos tomen una decisión sobre cada cosa que se vaya a decidir. Es decir, vamos a aumentar el precio de las medicinas, o vamos a reducir el costo de los pasajes, o por decirlo así, vamos a elegir si vamos a tener una línea de bandera o no. Sobre cualquier cosa, todos deberían votar, y se crean mecanismos como, en este caso, electrónicos, que cada persona tenga un botón para que en su casa pudiera votar y decidir. Pero sería una locura porque estaríamos votando sobre cada cosa, ¿no? Votaríamos incluso hasta si los perros salen a orinar al parque o se quedan en la casa. O sea, tendríamos que decidir sobre todo lo que sea público. Entonces, eso además es irreal. ¿Por qué? Porque a la gente, al tener condiciones económicas desiguales, tiene acceso a la información distinta y no tiene la misma capacidad para procesar la información. Por eso la democracia participativa, que es además el impulso de lo que fueron las movilizaciones de la década de los 60, y es donde uno puede encontrar el referente más
reciente o más moderno sobre esta visión de la democracia, esta idea que nosotros tenemos de recuperar la democracia para el pueblo, que el pueblo pueda decidirlo, pero ¿cómo hacemos efectivo esto? ¿Cómo hacemos operativo realmente? ¿Basta con que se vote cada cosa? No. Entonces hay otros elementos adicionales, es cierto, generar condiciones materiales de una persona para que pueda tener la posibilidad de desarrollar una cultura política y efectivamente ejercer un voto realmente pensado y crítico para que la sociedad mejore. Pero esto no conviene, ¿por qué? Porque es una sociedad de mercado en la que al mercado no le conviene. Justo te iba a decir eso, pues, o sea, ahí pues parece que los que tienen más poder van a tratar siempre de mantenerlo, ¿no? O sea, y no pienso que sería una democracia real. Convierten la democracia en un factor nominal. Solamente es el sufragio cada 5 años. Luego de eso la población no tiene ninguna capacidad de poder exigir el cumplimiento de lo que se prometió en las campañas electorales, en las que se ejerció el sufragio. Entonces, Algo que quería decirte, retrocediendo un poquito más a lo que has dicho, tengamos cuenta, ¿no? En la democracia liberal y su época, ¿no? Nos vamos a referir a esta época, pero la democracia, cuando se habla de democracia liberal, tenemos que hacerlo, como tú lo has dicho, ¿no? Con el sistema económico de la época, ¿no? Que es el capitalismo. Bueno, el capitalismo, pero en su expresión, ¿no? Liberal, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero, como tú dices también, eso se contradice la democracia, ¿no? Estaba viendo en el libro de Amartya Sen sobre, ¿no? El desarrollo humano, ¿no? Que él planteaba que la mejor manera de que la gente pueda vivir mejor, bien, ¿no? Es que se desarrolle todo tipo de libertades, ¿no? Pero allá lo que dice Ismael, oiga, pero la libertad de aquel que tiene más es distinto de aquel que tiene menos, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay esas contradicciones. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo se puede salir de eso, no? O sea, tiene que cambiar el modelo liberal, tiene que al final pensarse de que el liberalismo económico, la verdad, que aquel que dice, no, el mercado lo soluciona todo, existe. Ya, eso es una cuestión de, pues, que los liberales van a decir que sí, pero acá, en muchos lugares del planeta, sobre los países subdesarrollados, no, pareciera que no existiera, ¿no? Dime. Claro, en realidad me parece que el libro al que te refieres es Los desafíos de la libertad. No, es sobre el desarrollo. Es que democracia y desarrollo. Democracia y desarrollo, sí, ¿verdad? Sí. Sí, en realidad Amartya Sen ha desarrollado estas ideas en varios textos. Uh-huh. Es una idea que él sigue con frecuencia y que en palabras de Ismael, ¿verdad? Fue correcto. Es decir, la libertad de los ricos no es la misma que la libertad de los pobres. Y lo diríamos lo mismo, la justicia de los ricos no es la misma justicia de los pobres. Eso solo nominalmente somos iguales. Uh-huh. Es decir, exacto, ¿no? A un nivel de formalidad normativa, pero a un nivel práctico no lo somos. Y no tenemos las mismas condiciones para hacerlo. ¿Por qué? Porque para elegir, para tener la posibilidad de elegir, tienes que tener la capacidad de poder discernir. ¿Y cómo generas esa capacidad de poder discernir? ¿Cómo formas criterio? ¿Cómo lo formas? Con cultura. ¿Y cómo tienes acceso a la cultura si no tienes los medios económicos para claro, poder construir esa cultura? Claro, por eso quizás mi pregunta era esa, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede decir que es una democracia, ¿no? Porque el término democracia pues es más o menos que todo sea una cuestión igualitaria, pero acá pues por cuestiones de poder algunos pueden vamos a decir tener el manejo más real que los que tienen menos. Claro, lo que nosotros podemos analizar es que no es la única forma de entender la democracia. O sea, la democracia
básicamente asociada al mundo capitalista, es la que hemos dicho, la democracia liberal, que es esta idea donde el pueblo cada cierto tiempo emite un voto y elige a sus representantes. Entonces son los representantes los que gobiernan en nombre del pueblo. Pero, ¿cómo se eligen esos representantes? ¿Cuáles son los mecanismos que empleamos para elegirlos? ¿Qué clase de posibilidades o de acceso tenemos nosotros mismos o el ciudadano de a pie para ser elegido, para ser escuchado? En ese modelo, en un modelo de sociedad capitalista, como lo hemos visto, en una sociedad de mercado, los que tienen más dinero pueden hacerse más visibles, claro, pueden hacer mejores campañas, o campañas millonarias. Claro, y aparte el manejo bueno, antes en la entrevista conversábamos, ¿no?, lo que pasó con la elección del presidente de Estados Unidos, donde se compraron, vamos a decir, datos de Facebook y se dirigió política, propaganda política hacia cierto sector de los votantes, ¿no? O sea, ¿cómo es en este caso, pues, por eso la pregunta era, pues, ¿hasta qué punto es democracia, no? Si ya vamos a decir, el aparato de poder se mueve hacia hasta darte digerido la publicidad, la propaganda, y solo de ¿qué te digo? El encerrarte y dirigir hacia un candidato, ¿no? Claro, en este caso nosotros citábamos a Mafferson, porque Mafferson no es precisamente un autor marxista, y de alguna manera, si analizamos sus perspectivas, no dejan de tener alguna suerte de relación con la idea que Aya de la Torre plantear acerca de su concepto de democracia funcional. ¿Por qué democracia funcional? Porque había que incorporar el aspecto económico para que ese ejercicio democrático fuera real. Entonces, lo que plantea Mafferson es, a una mayor desigualdad económica, la gente tiene mayor aversión a participar en política. O sea, la persona que está en los niveles más bajos de la sociedad, en la economía, no tiene tiempo para formarse una opinión o una cultura política. Mientras que la gente que tiene más recursos, más dinero, sí tiene un espacio y un momento para hacer esa reflexión, incluso para manipular las situaciones y las condiciones. Sí. Entonces, para arribar a una democracia participativa, que sería lo ideal, que es recobrar el concepto genérico, que es un poder político ejercido por el pueblo, lo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones económicas y sociales de la población más empobrecida. Es decir, esto que hoy en día llamaríamos en conceptos modernos redistribución. Eso, lo que llamaba Aya de la Torre justicia social. Es decir, la población, en la medida en que se va empoderando económica, socialmente y culturalmente, tiene mejor capacidad de poder tomar decisiones, y esa democracia será efectivamente una democracia de los ciudadanos, una democracia real, no esta democracia formal o nominal que lo que ha generado es no solamente desconfianza, sino incluso rechazo. Y aquí quisiera recordar y recomendar un poco, hace poco acabo de ir al cine y hemos visto este documental, La Revolución en la Tierra, sobre el gobierno de Velasco, y luego vemos el tema, por ejemplo, en Bolivia, con Evo Morales, una reelección tras otra. Entonces la gente comienza a percibir en su cabeza y dice, en democracia no recibo nada, pero en cambio en un gobierno autoritario, un gobierno militar, se redistribuye la tierra, se revalora al indio. En Bolivia, donde hay una reelección tras otra, donde hay un presidente personalista y caudista, bueno, pues no será una democracia ideal, pero comienzan a mejorar las condiciones. Entonces la persona dice, ¿para qué me sirve la democracia? Ciudadano de pie. Claro, puntualizando, ¿no? El título era Desarrollo y Libertad. Desarrollo y Libertad, ¿no? Sí, entonces, pero también traigo a colación otro libro de Milton Friedman, ¿no? La libertad de elegir. ¿No es cierto? Recuerdo que cuando le dieron el premio Nobel de Literatura, de la economía, le hicieron todo un escándalo, ¿no? Porque en aquel entonces, ¿no? Él y toda su escuela de Chicago Boys, ¿no? Generaban, pues, hablaban de la libertad de elegir, propiciaban la libertad, pero los integrantes de esa escuela, ¿no? Económica, que estaban en diferentes países como Chile, ¿no? En donde se produjo, pues, el golpe, todo esto, este modelo económico se hacía, pues, en dictadura, ¿no? Y creo que ese es el tema que vamos a ver más adelante, ¿no? Democracia y dictadura.